razón invitamos a la doctora Alejandra Quintana Gallardo, quien expondrá su ponencia Protección de datos de la infancia en el Perú. Adelante, doctora. Buenas tardes con todos, ¿qué tal? En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un honor poder estar en este congreso. Y bueno, yo tengo una presentación, ¿puedo compartir? Podemos ir hablando respecto a lo que implica y a lo que es hoy muy importante conocer sobre el ámbito de la protección de datos en el Perú. Y yo quiero empezar con una frase, ¿no?, que está, de hecho, muy vinculada a UNICEF, que nos indica sobre este contexto. La tecnología digital ya ha cambiado el mundo y a medida que aumenta el número de niños que se conectan en línea en todos los países, está cambiando cada vez más su infancia. Y esto es sumamente importante. ¿Y qué sentido y qué verdad tiene esta frase? Pues los niños en este contexto actual, ya nacen, vamos a decir, con el chip y con la generación que muchas veces podemos conocer como nativos o como aquellos que tienen una especial avance exponencial con el uso de la tecnología y las plataformas de Internet, ¿no? Como todos sabemos, vivimos en una era totalmente globalizada, en el cual el desarrollo tecnológico hace imprescindible que en este caso los niños utilicen esto como una herramienta digital en su vida diaria. Especialmente, por ejemplo, que ya los niños nacen habituados a la tecnología. Hay un concepto que se está utilizando mucho a raíz de una doctrina, vamos a decir, mundial, internacional, que son conocidos a nuestros niños como los nativos digitales, ¿no? Porque ya nacen con una atracción por las nuevas tecnologías, son impacientes y versátiles, emprendedores, innovadores, comprometidos, y además que hoy por hoy la actual coyuntura de pandemia hace que muchas de sus actividades, una de ellas, la más importante en esta etapa de su vida, que es la educación, sea a través de la red, un aprendizaje en red. ¿Y cuál es la situación del Perú yendo al caso específico de mi país? Y además, parte importante de mi ponencia es, todos sabrán que el 75.1% de niños y jóvenes del Perú entre 6 a 17 años de edad accedieron a Internet en el primer trimestre del 2020. Esto es gracias a un informe técnico, estadístico, pero ¿esto qué nos hace ver con respecto al estado de nuestra niñez y la adolescencia? Que la mayoría de adolescentes del Perú viven conectados. Y esto, ¿cómo impacta en la tramitación o transmisión de sus datos personales, ¿no? Y que es parte de mi ponencia hoy, ¿no? Los datos personales de los niños y adolescentes en el mundo digital. Como yo ya lo mencioné hace un momento, la mayoría de niños y adolescentes viven conectados a través de un espacio digital en el que se va a difundir diversos tipos de contenido, ¿no? Entre ellos, sus datos personales, por ejemplo, nombre, edad, domicilio o DNI. También su voz y su imagen, muchas veces el correo electrónico. ¿Y esto cómo impacta en nuestra adolescencia? Por supuesto, porque como todos sabemos, hoy por hoy es importante proteger los datos personales. La protección de datos personales, como hoy todos los ponentes lo sabemos y aquellos que han asistido, es un derecho fundamental que le permite a toda persona preservar su intimidad y la de su familia, a cualquier tratamiento que puede resultar abusivo, irregular o desproporcionado. En este caso de los niños hay que tener un mayor cuidado, ¿no?, en proteger sobre todo su identidad y su intimidad. En este caso en particular, los riesgos que muchas veces pueden estar inmersos los niños y adolescentes en la difusión masiva de datos personales es la suplantación de identidad, la obtención de datos sensibles, el ciberbullying, que también es un tema muy preocupante que afecta a niños y adolescentes, y otro también importantísimo, la pornografía infantil. Dicho esto,
hay una convención sobre los derechos del niño, ¿no? Esta convención, y quiero traer esta data al Congreso hoy, esta convención ocurrió en el Perú en el año 1990 y reconoce casi en sus 54 artículos los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En primer lugar, quiero resaltar un artículo, el 16.1, que dice que ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias o legales en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni ataques ilegales a su honra y reputación, que tiene que ver mucho y está muy ligado a los dos, vamos a decir, riesgos que están inmersos nuestros niños y adolescentes, como son el ciberbullying y la pornografía infantil. A su vez, este artículo regirá en lo que respecta al tratamiento de datos personales en los niños. Y bueno, en este caso en particular, ¿no? Como sabemos, el tratamiento de los datos personales justamente a través de la operación automatizada o manual que se realiza sobre los datos, justamente busca que la recopilación como grabaciones, registros, almacenamientos, la conservación, uso, consulta de estos datos puedan darse principalmente con una autorización que debe brindar del titular. Como todos sabemos, en materia de protección de datos, que es sumamente importante, el consentimiento es elemental. Hoy no vamos a hablar de lo que implica el consentimiento y que es fundamental para el tratamiento de los datos personales, pero sí vamos a hablar que en el Perú, en el caso de los niños y niñas, se requiere que los titulares de la patria potestad brinden ese consentimiento, porque son niños, niñas y adolescentes que no pueden brindar un consentimiento informado, inequívoco. Por otro lado, excepcionalmente, la regulación prevé que los adolescentes entre 14 y 18 años, podrán dar su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales. Eso lo vemos muchas veces a través de las redes sociales, cuando niños de cierta edad, pasada los 14 y 18, pueden tener redes sociales. Como sabemos, esta parte de la norma sí es interesante porque prevé y va a reducir el riesgo, ¿no? Justamente del consentimiento, ¿no? Porque un menor de edad no puede dar un consentimiento previo, expreso, informado e inequívoco. Ahora, de cara al reglamento de ley de protección de datos personales y las medidas especiales para el tratamiento de datos personales de niños, niñas y adolescentes, nuestra legislación lo prevé y están referidas específicamente al consentimiento para el tratamiento de los datos personales en 4 aspectos. 1, la creación de cuentas de redes sociales, como yo lo mencionaba, la publicación de información en redes, juegos por internet aptos para su edad. Este último punto, este tercer punto es el que me parece muy importante, que lo vamos a mencionar en un momento, porque hoy por hoy, en la actual coyuntura pandemia, este riesgo se ha visto cada vez explotado justamente para tratar ilegalmente los datos personales de los niños, niñas y adolescentes. Y a su vez, también que no es tan usual en nuestro país, en el Perú, las compras por internet de productos permitidos para estos menores. Excepcionalmente, la norma también prevé que los adolescentes entre 14 y 18 años, siempre que la información que sea proporcionada esté en un lenguaje comprensible por ellas y se trata de actividades permitidas para su edad, en el caso de las compras, ¿no? También el reglamento prevé alcances sobre el tratamiento de los datos personales, ¿no? Medidas especiales para el tratamiento de los datos personales de niños y adolescentes, ¿no? Así como la protección especial de sus garantías y sus derechos, ¿no? Como lo decíamos, en este caso en particular de los niños y adolescentes, el tratamiento y el consentimiento se da a través de sus representantes legales, ¿no? Pudiendo determinar las excepciones aplicables a cada caso en particular, siempre prevaleciendo el interés superior del niño y del adolescente. Todos sabemos también nuestra Constitución en su artículo 2.6 habla del derecho de autodeterminación informativa, ¿no? Que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. Esto como marco regulatorio, tenemos también que dentro de las funciones, que es importante, de la Autoridad de Protección de Datos, ¿no? Promueve y fortalece una cultura de protección de los datos personales de los niños y adolescentes. La ley 29733 es expresamente clara
en este ámbito, ¿no? Y coordinar la inclusión de información sobre la importancia de la vida privada y de la protección de datos personales en los planos de estudios de todos los niveles educativos. Esto último es sumamente importante y yo traigo a colación una reflexión que es la misma que emana de que la actual coyuntura ha hecho que se dé un giro de 360 grados en lo que es el uso de la tecnología, tal vez muchas veces un uso de tecnología desmedido y que lamentablemente nuestros niños y nuestros adolescentes despliegan la mayoría de su tiempo a través de un computador. Entonces nosotros tenemos, los adultos, conocer y ser responsables de este uso de parte de los niños y adolescentes para el uso del Internet en asuntos apropiados, por ejemplo, al nivel educativo, al nivel de educación, al nivel de también de interacción por parte de que hoy no tienen un amigo, entonces muchas veces uno se somete a ciertas, vamos a decir, a ciertas ecuaciones, ¿no? Que pueden ser un riesgo para los niños. Por eso es muy importante, en este caso, preservar la intimidad del niño y del adolescente, el espacio físico donde va a desarrollar, además de una supervisión de parte de los padres, ¿no? Porque independientemente que en el Internet y en el espectro digital hayan candados y los juegos se den, ¿no?, para personas según su edad e intereses, sobre todo los niños, uno siempre tiene que estar alerta, sobre todo porque a mí me preocupa dos escenarios, y esto lo he leído en muchos estudios y en su momento lo he visto en UNICEF, es justamente el ciberbullying y la pornografía infantil. Lamentablemente a veces los adultos y los niños difundimos imágenes de nuestros hijos, sobrinos o menores de edad y no sabemos que eso en un espectro digital tiene una función algorítmica transfronteriza, o sea, la imagen puede acabar en miles de lugares que muchas veces puede tener un tratamiento indebido. Por eso es sumamente importante y me parece realmente un avance para nuestro país que estemos regulando, ya como todos sabemos los que nos dedicamos al ámbito de protección de datos, la ley de protección de datos ha cumplido 10 años de julio pasado. Esto nos hace ver que como país estamos avanzando. De hecho, las estadísticas hablan que en la región somos un país que va a la vanguardia. Obviamente nuestro gran referente es Europa, ¿no? Y también Estados Unidos, pero hoy por hoy en la región, en Sudamérica, en Latinoamérica, Perú está teniendo un acertado manejo en la protección de datos en general, y en este caso en particular me parece importante mencionar los avances que ya comenté respecto a los derechos de la infancia y la adolescencia en materia de protección de datos. Gracias. Agradecemos a la doctora Alejandra Quintana por su ponencia y